Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo, una nueva clase, la clase número 4 con Víctor del Bar. Hoy día es una clase larga porque he estado un poco ocupado y más que ocupado he estado también enfermo, así que no he podido subir contenido. Pero les traje esta clase que es bien extensa. Vamos a hablar acerca de la batalla mitológica. Y muchos pueden pensar que es algo muy sencillo, pero es algo bastante complejo, la verdad. Y mediante fui haciendo esta clase, me di cuenta que este contenido, si bien es un contenido básico, también es un contenido que le servirá mucho a las personas que están ya avanzadas en este juego. Bueno, inicialmente, como siempre, les voy a contar de qué se trató la clase anterior. Más que la clase, es el video anterior. Es la gran final, ¿ya? Voy a hacer más videos de este tipo, porque sé que les gusta, y a mí también me gusta harto analizar las partidas, y considero que es parte fundamental también del crecimiento. Pero quiero que vayamos avanzando juntos en las bases del juego para que estos análisis incluso vayan siendo más provechosos para cada uno, ¿ya? Pero si no los has ido a ver, anda a verlo. Es el video de la primera partida entre Jan Valdivieso y Álvaro Pérez. Te lo recomiendo ir a ver la partida, porque es muy interesante. Primero que todo debemos conocer lo básico, que en la batalla mitológica existen las siguientes fases o pasos, que son la declaración de ataque, la declaración de bloqueo, la guerra de talismanes y la asignación de daño. ¿Ya? Eso todo lo tenemos en cuenta y todo lo entendemos cuando empezamos a jugar. Quiero que la primera pausa la hagamos acá, en la declaración de ataque. Y aquí planteo 3 preguntas. ¿Por qué atacar? ¿Cuándo debemos atacar? ¿Y cuándo no debemos atacar? Acerca de por qué debemos atacar, lo básico es que atacar reduce el castillo del oponente. Eso quiere decir que reduce sus puntos de vida y debemos atacar porque es la forma en la que en primer bloque vamos a ganar, dejando al oponente sin cartas. Al atacar, le quitamos cartas que pueden ser cartas claves del mazo oponente. Y esto es fundamental. Por ejemplo, si estamos jugando en una partida de libre, le podemos quitar las anulaciones más importantes o las respuestas más importantes, o en una partida de racial edición le podemos quitar los removal o las cartas claves. Por ejemplo, contra Druida hoy en día le podemos quitar a Mergin atacando, o le podemos quitar el Fergus, por ejemplo, que se le caiga al cementerio, u otras cartas que también son claves. Y otra razón por la que debemos atacar es que vamos a obtener información. ¿Qué quiere decir esto? Que cada carta que esté en el cementerio del oponente nos va a decir qué puede tener en la mano, qué no puede tener, y nos va a dar un cierto atisbo de lo que podría o no tener el oponente. Además, atacar nos permite entender la estrategia del oponente. A diferencia de otros juegos donde atacar no nos da información, en este caso, como al atacar vamos destruyendo su castillo y botando las cartas, vamos a saber cuántas cartas puede tener en la mano de cuál carta, por ejemplo, de cuántos 7 contra Tebas, cuántas redes de plata, cuántos morir de pie, por ejemplo. Vamos a saber cuando los vayamos atacando. Por ende, si ya sabemos por qué atacar, ahora debemos ver cuándo debemos atacar. ¿Ya? Existen varios spots o situaciones en las que es favorable atacar, entre las cuales encontramos, por ejemplo, cuando el oponente está tapped. Si no sabes qué es tapped, te invito al glosario. ¿Ya? El video del glosario te va a ayudar a entender muchos conceptos que vamos a usar acá. Si el oponente está tapped, lo podemos atacar. ¿Por qué? Porque no va a tener respuestas para nuestros ataques y básicamente es lo que vemos. Si es que nosotros tenemos aliados con más fuerza y el oponente no tiene nada que se pueda activar por 0, significa que es un ataque libre. Entonces, muchas veces vamos a ver este escenario como un escenario positivo para atacar. También vamos a atacar, o cuando debemos atacar, cuando podemos o necesitamos ponernos a la cabeza en la carrera de daño. Si no sabes lo que es carrera de daño, nuevamente te invito al glosario. ¿Qué significa esto?
que si nosotros vemos que hay una oportunidad para ponernos por encima en la carrera de daño y ser el jugador que tenga la iniciativa del daño, es decir, que sea el que está proponiendo más daños y el que puede ir cerrando la partida, va a ser un buen momento para atacar. Al mismo tiempo, si nos vemos muy atrás en la carrera del daño, quizás necesitemos atacar sí o sí. Al mismo tiempo, acorde con lo anterior, podemos atacar o debemos atacar cuando podemos establecer un clock al oponente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ataco 3 veces más, por ejemplo, con 6 daños, le voy a hacer un 18 de daños, y esto significa que en 3 turnos más lo puedo cerrar la partida. Si nuevamente no sabes lo que es un clock, te invito al glosario. Cuando queremos simplificar la mesa. Simplificar es un concepto nuevo, te lo voy a explicar. Al igual que en las matemáticas, simplificamos cuando queremos mesas más vacías. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces las mesas muy llenas pueden hacer que, por ejemplo, una carta como Panteón, un Ulster o algo así haga que las matemáticas salgan del foco. Entonces, por ejemplo, supongamos que estamos jugando contra un oponente que juega héroe. Si él tiene demasiada mesa, puede ser complicado para nosotros porque en cualquier momento puede entrar un Julio César o un Constantino. Y esto haría que su mesa se volviera muy complicada. Por ende, si queremos simplificar la mesa y cambiar aliados por otros, porque nosotros no tenemos acceso a alguna de las cartas, por ejemplo, como Constantino, Panteón, Ulster, o no la hemos robado o está en el cementerio o en el destierro, sería una buena idea atacar para simplificar esta mesa y así mantener a rango cuánto máximo daño nos puede hacer el oponente y cuánto máximo daño podemos hacer nosotros. Cuando la guerra de talismanes que generemos sea favorable para nosotros, también es un buen momento para atacar. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, cartas como la forma del lince son cartas que generan una guerra de talismanes que puede ser favorable, ya que nos va a dar cartas al final del turno y también va a hacer que los bloqueos del oponente sean malos. ¿Qué otra carta, por ejemplo, puede generar una buena guerra de talismanes? El toque de Percival. Es una carta que baraja un bloqueador. Y si el oponente no nos quiere atacar, el toque de Percival está siendo inútil en la mano. Entonces activar un toque de Percival puede ser muy favorable para nosotros, entonces en ese caso sería bueno atacar. O por ejemplo, si queremos jugar un druida maldito de nuestro cementerio y nuestro oponente no nos está atacando, sería un buen spot para poder atacar. Por último, este es un poco más complejo y es de un jugador que yo sigo y admiro mucho, que se llama Javier Domínguez, campeón mundial de Magic. Cuando puchamos daños y el oponente se ve obligado a bloquear. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros empezamos a puchar muchos daños, hacemos lo que se le llama la paladilla, porque el oponente se vio con tanto daño encima que si él si él quiere atacar de vuelta, nosotros de vuelta lo vamos a atacar de nuevo y le vamos a ganar. Entonces ya no puede atacar. Si nosotros le puchamos muchos daños, el oponente ya no va a poder atacar de vuelta. Entonces eso es un buen spot para poder atacar. Ahora bien, también existen spots en los que no debemos atacar, ¿ya? Y esto es quizá más importante saber cuándo no debemos atacar que cuándo debemos atacar. Muchas veces atacar es un error porque vamos a generar guerra de talismanes, ¿ya? Y esta guerra de talismanes a veces es muy desfavorable. Cuando el oponente, contrario a lo anterior, no está tapped, sino que con casi todos sus oros en la zona de reserva, es una muy mala idea atacar, a menos que sea un cambio beneficioso para nosotros. Es decir, sabemos que le vamos a hacer 8, 9, 10 daños, por ejemplo, y el oponente nos va a destruir 1 o 2 aliados máximo. Es un buen spot, pero casi nunca pasa eso. Casi siempre cuando el oponente está con todos sus oros atrás, es un mal spot para atacar. Sobre todo si tiene hartas cartas en la mano. Porque ¿por qué no está jugando cartas? ¿Qué está pasando acá? Incluso podríamos comernos un Marrat, un Kadech. Podríamos comernos una bola de energía, si es que no somos precavidos.
Cuando el daño que vamos a hacer es menor que el daño que vamos a recibir, es una mala idea atacar. En este caso muchas veces corresponde quedarse atrás para bloquear y así mermar significativamente el daño que nos van a hacer. Por ejemplo, en videos anteriores yo les explicaba que si yo tengo un CGT Tigre o un aliado que bloquee 4, es mejor que ese aliado no ataque a que ataque muchas veces, porque va a estar atacando 4, pero yo voy a estar recibiendo 4 o 6 daños de repente. Entonces si yo hago 4 y mi oponente hace 6, a la larga de 2 vueltas, mi oponente va a haber hecho 12 y yo voy a hacer 8, y después yo voy a llegar a 12 y mi oponente 16, entonces... miento, a 18, perdón. Se va a hacer muy maltrato ese. También no debemos atacar cuando generemos un intercambio negativo en relación a la simplificación y al daño hecho versus los recursos perdidos. Por ejemplo, si yo quiero atacar y voy a atacar con 6 aliados, pero de ese intercambio voy a quedar con 3 aliados, mi oponente va a perder 1 y un removal, probablemente no sea un ataque positivo ni un intercambio positivo, porque a la vuelta mi oponente quizá quede con más aliados que yo, o sea un ataque bastante malo. Entonces en ese caso nos vamos a quedar atrás, vamos a detenernos y simplemente vamos a finalizar. Voy a hacer un ejemplo de cuándo no atacar, ¿ya? Les voy a leer el ejemplo. Dice, oponente juega Fairy Control, en su turno ocupa un oro y juega Reina Meru, dejando 3 oros en reserva, tiene 5 cartas en mano. Nosotros jugamos un aliado relevante para hacer gastar su posible capa, y el oponente no juega capa de invisibilidad. Este ejemplo lo vi súper claro y me pareció un ejemplo para traer acá a la mesa. Si nuestro daño que vamos a hacer no es significativo, o sea, si vamos a pegar 2, 3, 4, mejor no atacamos, porque el oponente así queda humillado, como le digo yo, porque simplemente bajó una Reina Meru y perdió 3 oros. Lo que, si tú sigues este canal, te darías cuenta que aquí hay una diferencia de tempo. El oponente, si nosotros no atacamos, le estamos quitando tempo, porque está dejando 3 oros atrás que no va a usar. Y en este caso, es muy evidente que el oponente, si pagó 1 oro para jugar un aliado y tiene 3 oros atrás, quizás eso es un desleal o es una bola de fuego, o incluso un toque de Percival. Da lo mismo. Pero ya sabemos que no es una capa. Entonces, si no es una capa, no atacamos. Es un malo ataque. Les puse otro ejemplo, un segundo ejemplo. Este es un partido de full. No mucha gente juega full hoy en día, pero cuando veamos clases más avanzadas quizás veremos full, porque es un formato muy profundo y muy complejo. Este ejemplo es un poco más profundo igual. ¿Ya? Jugador 1, que somos nosotros, jugamos una carta X y el oponente juega capa de invisibilidad. ¿Ya? En este caso sí la juega. Pero en el cementerio dice que tiene 3 blanks, o sea, 3 cartas inútiles y una capa de invisibilidad. Si atacamos con Heka, que es nuestro aliado que tenemos acá, vamos a hacer máximo de 3 daños, porque nuestro oponente puede bloquear. Vamos a imaginar que no tenemos nada, no tenemos toque de Percival ni nada, porque para que se entienda que no es un ataque favorable, ¿ya? Solamente tenemos este spot en que atacamos o no atacamos, ¿ya? Si atacamos, uno puede decir, si ataco le hago 3 daños, eso es positivo. O le hago 2 daños más, es positivo. Pero ¿qué pasaría en este caso? Si yo ataco, básicamente mi oponente puede bloquear o no. ¿Son tan importantes estos 3 daños que estoy haciendo? Mi oponente tiene cartas que son basura o son inservibles en este momento para barajarse, pero él sí quiere barajar esa capa de invisibilidad. Si yo lo ataco, lo más probable es que él o deje pasar los 3 daños completos o bloquee. Y por ende, si deja pasar los 3 daños completos, imaginemos que hay 2 cartas significativas en esos 3 daños, entonces le estamos haciendo un favor porque le estamos sacando una carta inservible del mazo al cementerio y él se está barajando 3 cartas útiles al mazo. Entonces su mazo es mejor en este momento.
Hay que entender este concepto, chicos, que no necesariamente que tener más cartas en la baraja hace que estés ganando, ¿ya? Si a veces nosotros tenemos menos cartas, pero son todas buenas en la baraja, estamos ante una situación favorable contra el oponente. En este caso, si nosotros atacamos, básicamente vamos a estar filtrando la baraja. O sea, vamos a estar sacando las cartas malas al cementerio y el oponente va a estar pudiendo volver a las cartas buenas al mazo de nuevo. Ojo con eso. Por ejemplo, imaginemos que, no sé, le botamos dorado, le botamos una carta de robo, ¿ya? O ni siquiera eso, le botamos una carta buena, ¿ya? El oponente, en su turno, puede hacer Nacimiento de Pegaso, por ejemplo, robar 2 cartas y barajarse la capa, la carta buena y el nacimiento. Y su baraja queda aún más poderosa, porque ya tiene menos cartas inútiles y más cartas útiles dentro de la baraja. Y eso es porque lo estamos atacando sin sentido. Espero se entienda este ejemplo. Ahora, el block es quizá más difícil que el ataque. ¿Por qué? Porque el bloqueo de mitos y leyendas es muy escuálido, es muy pobre, es muy débil. ¿Ya? Entonces, vamos a bloquear pocas veces en mitos y leyendas. He visto jugadas muy malas donde la gente ataca con 3 y en vez de que pasen esos 3, la gente como que entra en pánico, el jugador entra en pánico y bloquea con 2 y está perdiendo un aliado. Y está perdiendo mucho tiempo por 3 daños. ¿Qué pasa en los 3 daños? No pasa nada. Entonces, vamos a bloquear cuando este bloqueo nos habilite un trade favorable o nos dé value. Ya, un trade favorable, por ejemplo, es... Este es un ejemplo muy extremo, pero vamos a bloquear con nuestro Catbat, que le dio -1 al nuevo oponente, por ejemplo, y el nuevo oponente tiene mandoble, entonces vamos a bloquear 4 de fuerza contra 4 de fuerza porque el Catbat le quitó 1 al nu, pero contra 4, ¡pum!, se tradean. Ya, vamos a bloquear, por ejemplo, también cuando nosotros, el oponente, por alguna razón, paga su ofrenda a los dioses, que da +1 a los olímpicos, y nosotros tenemos un aliado fuerza 2, un Orión, por ejemplo, ya, y nos ataca con un Eros, por ejemplo, y nosotros bloqueamos con nuestro Orión porque él pagó la ofrenda, ya, porque justo 2, ¿ya? Eso en el fondo es positivo, porque ese aliado podría tener fuerza 3, pero en este momento tiene solo fuerza 2. Vamos a hacer el bloqueo que también les expliqué el otro día, que por ejemplo yo tengo un Fénix o un aliado que puede volver del cementerio y no es tan significativo en la mesa, y lo puedo cambiar por otro aliado que no tiene forma de volver y que quizá tiene alguna habilidad significativa. A veces, esto es un poco más avanzado, queremos que el oponente gaste sus oros y se quede tapped para nuestro turno, para que no nos juegue un Resplandor de Heka, para que no nos juegue una Red de Plata, para que no nos juegue otras cartas. Entonces vamos a bloquear con la intención de que el oponente tenga que gastar sus oros. Por ejemplo, que tenga que pagar sus toros de Apis, o tenga que, no sé, pagar una bola de fuego porque se equivocó, o porque el bloqueo estaba fuera de sus planes, porque él pensaba que jamás iba a bloquear con ese aliado, etc. Muchas razones. ¿Ya? Queremos forzar a que nuestro oponente pague sus oros, porque a la vuelta nos viene una jugada muy buena. Ya sea, no sé, una Rea, o una carta, un Leucrota, o una carta muy fuerte. ¿Ya? Ya, a veces necesitamos un aliado con un buen ETB en el cementerio. ¿Qué significa ETB? Normalmente cuando los aliados entran en juego y hacen algo, eso se llama ETB porque viene de Enter the Battlefield. ¿Ya? Por ejemplo, a veces tenemos 3 Ganímedes en mesa y el oponente nos ataca, o 3 magma, o 2 magma, supongamos que jugamos menos, y el oponente nos ataca. A veces, muchas veces, la mejor opción es bloquear, ya sea con el Ganímedes, con el Éter, con el magma, con lo que sea, para volverlo a la baraja y volver a jugarlo. ¿Ya? Eso no significa que siempre tengas que hacer esto, pero a veces sí es favorable, a veces sí es correcto. Ya. También vamos a bloquear para evitar que el oponente nos bloquee.
Si estamos, por ejemplo, en la carrera de daño, o ni siquiera en la carrera de daño, si nos vemos que tú dices, mira, si ahora no bloqueo, mi oponente va a jugar luego este papiro, este otro papiro, jinetes de fuego, y al turno siguiente me pueden matar, mejor bloqueo. O viceversa, no sé, o no viceversa, pero imaginemos que existe, tú dices, bueno, si no bloqueo ahora me voy a quedar letal. Ante X cartas, vamos a bloquear, ¿ya? Independiente de que creamos o no, o sea, independiente de que sepamos o no que el oponente tiene estas cartas. Porque muchas veces nuestro oponente con su juego nos puede ir contando qué cartas tiene, pero otras veces solamente queda adivinar si la tiene o no, ¿ya? O si... Porque tenemos que pensar algo. No necesariamente el oponente tiene que tener la carta, porque también la puede robar, ¿ya? La puede finalizar, o no sé. No necesariamente el oponente tiene que tener la carta en ese momento. Pero ¿qué nos dice que el oponente no la robó, o no la va a robar, o no la va a encontrar? Entonces, para evitar quedarnos en rango de letal, o que nos bloqueen, vamos a tener que bloquear. Ojito con este tema, a veces hay aliados que solo pueden bloquear. Por ejemplo, el druida de Man es un aliado que tiene que bloquear, porque para eso está. No digo que lo juegues a bloquear cualquier cosa, sino que ojalá tradear. Pero si el oponente tiene que gastarse alguna forma de lince, alguna cosita, está bien que la haga, porque el aliado sirve para eso, ¿ya? Hay aliados que solo bloquean, sobre todo en sellado. A veces jugamos aliados que solo bloquean. Entonces, usémoslos. Y a veces es free, ¿ya? Es gratis. Porque a veces el oponente lo que busca es puchar daños, o busca atacarnos, o hace un bluff mal hecho, y nos ataca con muchos aliados. Entonces nosotros tenemos que bloquear para tratar de restar sus aliados, para simplificar la mesa y para que el oponente tenga la menor cantidad de aliados posible. Porque a veces es mejor comerse 3, 4, 5 daños más y llevarse 1 o 2 aliados. Bueno, y lo obvio es que si es que no bloqueamos, perdemos. Ahí debemos bloquear. Bueno, en esta batalla mitológica también hay una parte fundamental, que es la guerra de talismanes. ¿Ya? Pero ahí hay un punto que quiero conversar con ustedes, que es clave. La guerra de talismanes es la oportunidad que nosotros le damos al oponente para jugar una vez por vuelta, por así decirlo. Una vez adicional. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si abrimos la guerra de talismanes, vamos a abrir la posibilidad de que el oponente pueda jugar en nuestro turno. A veces el oponente se queda con un montón de oros atrás, ya en su reserva, y nosotros atacamos, como les dije en las diapos anteriores. Le estamos dando la posibilidad a ese oponente de jugar cartas en nuestro turno, y el turno de nosotros debemos cuidarlo para que el oponente pierda ese tiempo o pierda esos oros que dejó atrás, por ejemplo. Ya, no necesariamente debemos atacar. A veces solamente basta con bajar un aliado y pasar, o bajar una carta y pasar. ¿Ya? Si nosotros habilitamos la guerra de talismanes del oponente, lo dejamos jugar 2 turnos en vez de 1. ¿Ya? Entonces debemos ser muy cautos y muy sensatos para saber cuándo vamos a habilitar y cuándo no la guerra del oponente. Es relativamente, no sé, o mejor dicho, ¿es realmente significativo estos 2 o 3 daños que estoy haciendo? ¿No será mejor pasar? Por 1 o 2 daños de repente comernos, no sé, un nacimiento de Pegasus, una bola de fuego que podría haber gastado en su turno. A veces es mejor no atacar. Ya, siguiente punto que quiero aclarar acá, o que quiero hablar, es los atajos. Ojo, gente, cuando sean el jugador defensor y digan algo en guerra, porque si él les dice no, se acabó la guerra. Ya, ojo, ¿qué significa este algo en guerra? Es un atajo para decir: yo no voy a jugar nada en guerra de talismanes, te cedo la prioridad o el turno para hacer algo en guerra de talismanes. ¿Ya?
Si yo digo algo en guerra, mi oponente me dice no, yo no puedo decir, ah, entonces bola de fuego. No. Ah, entonces druida maldito. No. ¿Ya? Lo correcto es que me toca a mí y yo tengo la prioridad en guerra de talismanes. Tengo que saber bien si usarla o no usarla. Ojo chicos, que a veces los bloqueos son malos y si tú cedes prioridad y no haces nada, se acaba. Y el oponente se queda con todos sus bloqueos malos hechos. Porque a veces el oponente está esperando que tú actives tu Catbat, tu Toro, tu forma de lince y hace unos bloqueos muy extraños para hacer así como un counterplay. Pero si tú dices no hago nada, o se acabó la guerra de talismanes, por mi parte, el oponente queda humillado, po. Entonces ojito con eso, chicos. Ojito con saber usar bien la guerra de talismanes. Ya, y mucho cuidado con armar jugadas para decir, ya mira, yo lo que voy a hacer es que me voy a quedar con estos oros atrás porque el oponente me va a atacar. Entonces si yo me quedo con todos estos oros atrás y armo esta jugada, hago una locura en guerra de talismanes y después me toca y ya entro con todos mis oros de nuevo en reserva. Ojo, porque jugadores experimentados muchas veces humillan a estos jugadores. Personalmente me he visto envuelto en faltas de respeto así, y yo digo, ¿por qué me estás faltando el respeto así? O sea, no te voy a atacar, es obvio que tú tienes algo planificado en tu guerra de talismanes. ¿Ya? No lo hagan, chicos, no hagan eso. Ustedes no lo hagan. Y al mismo tiempo, si eres un jugador experimentado, eso se puede explotar mucho. Ya, tú puedes, uno, explotar a los jugadores que no atacan cuando tienes todos los oros atrás. Y dos, explotar a los jugadores que sí atacan creyendo que es un bluff. ¿Ya? Esto es muchísimo más avanzado. ¿Ya? Esto no lo vamos a ver ahora. Pero es importante que lo tengan en consideración. ¿Ya? Pero por ahora quédense con lo anterior. Ya. Bueno, lo último de la asignación de daño no quise hablar de ella porque es obvio. Y hay algunas cartas que se activan en asignación de daño y otras que no. Pero creo que no es necesario. Así que por lo tanto, preguntas. Si tienes alguna pregunta, algún feedback que hacerme, siempre que sea con respeto, yo voy a estar para responderte. Se vienen nuevos videos, se vienen más análisis de partidas y se vienen más clases. Ya estamos entrando en una área más difícil, no sé si te diste cuenta. Pero lo importante es que vayas a tu ritmo. Puedes ver los videos una y otra vez para ir entendiendo algunas cosas que quizá no entendiste en este capítulo. Y eso, chicos, los dejo. Un abrazo y espero que les guste el contenido.